Son las 9:29 minutos. Con nosotros no que lo está... que consideraran, claro. No. Se me quedó un tema importante. No, ya. Iván Rodríguez, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces... Uno de los mejores técnicos que tiene el gobierno dominicano. Iván. Y de América Latina. Iván Rodríguez. Dice... El mejor profesor de finanzas públicas que había en la universidad. Claro, ¿Las estrellas? Le decían el puente roto. Vámonos. ¿Cómo lo pasábamos? Iván, era duro. Iván. Pero brillante, Iván. Bueno, el ministro de Hacienda ayer en la Cámara Americana de Comercio. En la Cámara Americana decía que el problema preocupante no es tanto el endeudamiento como sí el de la evasión fiscal. Pero se insiste que el problema de la deuda pública dominicana ya es de atención. ¿Qué piensas, Iván? Bueno, buenos días a mis amigos. Oye, como viceministro yo no había venido más. No, otro no había venido como viceministro, ¿verdad? Te está estrenando. Me dijo Julio Martínez Pozo recientemente, ganamos un funcionario, pero perdimos un amigo. Mira, yo voy a enfocar mi exposición en las dos dimensiones en que ustedes lo han analizado. La parte de la conferencia del ministro de Hacienda, que tiene que ver con el problema de la evasión fiscal. Correcto. Y cuando él dice que el problema más grave que enfrenta en estos momentos la economía dominicana no es el problema de la deuda pública, sino el problema de la evasión y la baja presión tributaria, dice él. Mira, y uno que ahora desde la posición de funcionario del gobierno maneja informaciones privilegiadas, te puede asegurar que la situación es más profunda desde el punto de vista del positivismo de lo que anunció en el discurso de la Cámara Americana de Comercio ayer el ministro de Hacienda. Y es cierto que la República Dominicana cuenta con un espacio fiscal que yo diría que es infinito para aumentar de manera significativa sus recaudaciones sin tocar una sola figura impositiva. O sea, tú compartes ese criterio de que no hay que crear nuevos impuestos. Claro, mira, yo tengo aquí... Por el tema de la evasión. Yo tengo aquí, no, y por el problema de las exenciones tributarias. Yo tengo Evasión aquí un estudio muy reciente de abril del año 2017, o sea, de hace 2 meses, sobre el impacto de los gastos tributarios, que son las exenciones, sobre la erosión de la base imponible de la República Dominicana. Y entre otras cosas, ese estudio te dice que respetando las exenciones fiscales a los sectores pobres por el lado del ITEVI, solamente quitándola de los sectores más pudientes, solamente con esa medida, oye bien, respetando el ITEVI a los pobres, la reforma, la presión fiscal subiría a 3.5%. Y tú puedes ponernos algunos ejemplos de ¿cuál podría ser eliminada? Que no se repercuta directamente en los pobres, porque lo que dice el empresariado es que todas las exenciones fiscales ellos la toman para beneficiar a los pobres. Exactamente, se reflejan en el producto final. Mira, lo primero que debo decirle es que existen 35 disposiciones legales que crean 140 incentivos y exoneraciones de figuras tributarias. 140. Distribuidas así. A impuestos sobre la renta hay 34 incentivos tributarios amparados en las 35 disposiciones legales. Al arancel, que es el impuesto que se paga en la aduana, hay 30 incentivos. El ITEVI tiene 22. Impuestos sobre la propiedad tiene 13. Impuestos selectivos al consumo tiene 11. Impuestos municipales tienen 10. Otros impuestos 10. Impuestos sucesorales y donaciones 5. E impuestos sobre los hidrocarburos 5. Ese mismo estudio que yo tengo aquí te dice, analizando cómo, por ejemplo, el caso del ITEVI es distorsionado en favorecer a los sectores
de bajos ingresos, lo que le llaman los quintiles más bajos, más bajos, que son el quintil primero y el quintil segundo. El 1 y 2, sí. Y oye lo que sucede. En ese estudio se demuestra que el 57% de los quintiles 4 y 5, el 57%, se favorece con las exenciones que se dan a los productos y servicios que están dentro de las exoneraciones del ITEVI. Pero algo más, cuando tú analizas cómo se benefician ya todos los quintiles, los 2 quintiles superiores quedan con ese 57% y los otros 3 quintiles apenas llegan a un 60%. Tú tienes, como tú decías, ¿qué sectores? Por ejemplo, el caso de los cines, aparte de que es un cine malísimo, el cine dominicano, un cine de comiquería de bajo nivel. De Oye, comiquería. Perdón, más que respeto, yo, eso ha ido cambiando. De comiquería, comenzó que yo me así. río más con Milton Pineda, cuando hace sus análisis histriónicos, como él lo sabe hacer, que con esta película. Entretenimiento. Que le está costando al Estado Dominicano 2.000 millones de pesos. De 2.000. Oye, ¿viste La Gunguna? ¿La viste? Mira, yo no acostumbro. Iván, estás medio equivocado tú ahí. Yo no acostumbro. Yo no Hay excepción. Tú estás medio equivocado. Las cosas han cambiado mucho. Ahora, dejemos la crítica de cine. Ahora, vamos a la excepción. ¿Tú quieres que la quite la excepción de cine? No, pero son 2.000 millones poco, deberían darle más. 2.000 millones. 2.000 millones de excepciones Pero tributarias. deberían darle más. Es a los ricos que tú tienes que quitarle. Entonces, Iván, esos 2.000 millones, ¿qué les representa a nivel de ingresos que entran por los impuestos que paga la industria? Y por la marca país. ¿Tú sabes las inversiones que trae eso? Mira, el análisis costo-beneficio de las exenciones fiscales al cine deben estar muy cerca de cero en la República Dominicana. Primero, por la calidad del cine. Es que ustedes me están hablando de 2 películas. No, pero el 90%, 30 películas se hicieron el año pasado. 90%, pero no nos vamos a detener Okay, en pero está bien. en esto de la película. Iván, la industria del cine es una ciudad que come, claro, que se hospeda en hoteles, empleo que genera, ropa, formales e informales, escenografía, equipos, y la imagen país. Todo eso se compra de servicios y de productos. Pagan impuestos. Miren, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos tienen estudios de costo-beneficio de cada una de las exenciones. Y una de las exenciones que sale con las notas más malas es precisamente las exoneraciones a las películas de la República. Hay que ver. Entonces, para los fiscalistas. Dime Vamos otro, a ver. La exoneración de vehículos. Están equivocados ahí, dime otro. Yo te estoy observando la irracionalidad que hay no habrán en errores, el ITEVI. No habrán errores como el del ministro de Hacienda, que cuando dijo una secretaria paga tal, resulta que era una secretaria que era el personaje. Era el personaje de una película que hacía el papel de secretaria. Pues imagínate. Alguien le dio la información errada. Claro. Dime otro. Pero ven acá, todos los bienes exentos por partida arancelaria, tú sabes que en el caso del ITEVI, los vehículos que tú tienes en el caso del legisladores ITEVI, que los bienes alimentarios y casi todos los bienes que están exentos del ITEVI se aglutinan en el Código Tributario por su nomenclatura arancelaria. En una nomenclatura arancelaria tú puedes, por ejemplo, tener, si tú utilizas concretamente el caso, por ejemplo, de los embutidos, tú tienes que el embutido tenga una partida arancelaria, independientemente de que ese embutido sea pasta negra o sea salami de harina, está en una partida arancelaria. Entonces, igual que las placas, entonces. Entonces, tú tienes el queso, por ejemplo, importado. Ese queso francés, el queso que cae dentro de una partida arancelaria donde cae. Y paga lo mismo que uno. Porque es por partida arancelaria. Lo mismo sucede con los vinos. Un vino que tú produzcas en Neiva, por estar en la partida arancelaria, paga lo mismo que uno que viene de Australia. Es correcto. Entonces, pero es una distorsión. Exacto. Pero eso es precisamente lo que se está planteando cuando se dice vamos a revisar el objetivo de este incentivo tributario, si efectivamente es un incentivo tributario de tipo progresivo que crea realmente redistribución de ingresos y que favorece a los sectores de bajos ingresos, o si es un producto
o un servicio que está esencialmente beneficiando a sectores de alto y medio ingreso. Y eso es, por ejemplo, el caso del cine. No me diga a mí que esa barbaridad. Eso no es barbaridad. ¿Qué cosa la diva? Tan mala. Favorece Donald, a los sectores de bajos ingresos. Claro que lo favorece. Bueno, ¿Y por qué insisten con lo del cine? Dime los combustibles, que hay un paquete de empresas que no pagan. Dime de los combustibles, Iván. Déjame el cine solo. Han hablado de zona franca, han hablado de combustible. El director de la DGI. Esos sectores no. Claro que sí, claro. Con el turismo, ¿qué puede hacer? No, el turismo hay que tener cuidado. Sin afectar la industria. ¿Qué se va? Y con los combustibles. Yo diría que los 140 incentivos deben someterse a un análisis que está hecho. Que está, incluyendo el de zona franca. Mira, recientemente, ahora, en esta semana, lo que pasa es que es un documento que todavía está en borrador. El Banco Mundial hizo una reunión con los funcionarios del área económica para analizar precisamente el problema de cómo se está erosionando la base tributaria de la República Dominicana con unos incentivos que son los más altos de América Latina. Después de Honduras, nosotros tenemos la proporción de incentivos más alto, alrededor de un 6.5% del Producto Interno Bruto. Y la verdad es que en ese estudio se ven cosas extraordinariamente sorprendentes, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la zona franca, de cómo crear un empleo en zona franca con esos incentivos tributarios tiene un costo superior que crear un empleo fuera de zona franca. Entonces, eso es distorsión. Lo mismo sucede con los hidrocarburos, que hay incentivos, hay exoneraciones y en otros selectivos que tú tienes que analizarlo para determinar de esos 212 mil millones de pesos que el Estado deja de percibir, cuántos pueden quedarse y cuántos deben eliminarse. Porque mira, yo te doy esta cifra y te la doy para que tú reflexiones. Si tú acumulas el monto de los incentivos fiscales que ha dado el gobierno del presidente Danilo Medina del 2013 al 2016, quedándome ahí hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿tú sabes lo que representa eso? Oye, lo que representa eso. Que el 95% del servicio de la deuda pública del sector público financiero se hubiese pagado, el 95% del servicio de la deuda pública del sector público no financiero se hubiese pagado con esos incentivos tributarios que el gobierno del presidente Danilo Medina ha otorgado en el periodo 2013-2016. Pero algo peor, en el año 2016, el 147% de los servicios de la deuda pública se hubiese cubierto con la equivalencia de los gastos tributarios. Eso con relación al servicio de la deuda pública, pero y con relación a las recaudaciones totales del gobierno dominicano en el periodo 2013-2016, que son los 4 años ejecutados por el presidente Danilo Medina. ¿Tú sabes cuánto representan los incentivos tributarios de todos los ingresos fiscales? El 48%. El diablo. El 48%. La mitad prácticamente. Y con relación a los impuestos que 48%. Eso es demasiado. Y acumulado 2012-2016. Pero algo más. De la mitad de los ingresos. ¿Tú sabes cuánto representan con relación a los ingresos que recibe la Dirección General de Impuestos Internos, que son casi el 90%? El 60%. El gobierno... Y el riesgo, Iván, de quitar esos incentivos. La gente de zona franca dice, ok, eliminen los incentivos y esos inversionistas se van para otro país. Es cierto. Mira, no perderíamos más. Mira, el problema, fíjate que yo no te estoy diciendo eliminemos el 100% de los incentivos tributarios. Porque definitivamente todos los países de la región tienen exenciones para favorecer empresas que generen empleo de calidad y empresas que generen divisas para la economía dominicana. Eso es indudable. Lo que tú tienes que ver es por qué la República Dominicana en la región es el segundo país con el nivel de exenciones más alta. Lo que yo estoy planteando es, vamos a una reingeniería de estos subsidios y ver, después de ese que ya yo estoy diciendo ya existe. Sí. Iván, lo que se está esperando es el famoso pacto fiscal para llevarle esa... Y sobre el tema de la deuda,
Mira, yo quería, antes de tocar el tema de la deuda, pasar estas informaciones que pueden ser primicia para ustedes. ¿Cómo no? Adelante. Porque no se conocen las informaciones de las operaciones tributarias y de gastos del gobierno en el periodo enero 31 de mayo. Estamos o sea, los primeros 5 meses del año. Los primeros 5 meses. Entonces es importante lo que yo voy a decir. Vamos a ver. Porque el gasto tributario. No, las operaciones fiscales del gobierno. Okay. Sí. Se ha dicho que no hay consolidación fiscal en el gobierno del presidente Danilo Medina. Y se ha hablado de que hay fragilidad, incluso de que el nivel de endeudamiento público va a incrementar y que el déficit fiscal que estamos a punto, han dicho los economistas del PRM que estamos a punto de caer casi en no pago de nosotros, correcto, en default y en una crisis fiscal gravísima. Mira, muchísimas cosas han dicho. Te voy a decir lo siguiente. Danos unos cuantos. Por ejemplo, para el periodo de enero-mayo para que no toque algo de la deuda. Para el periodo de enero-mayo del 2016, el déficit de caja del gobierno central fue 37.109 millones. Eso fue en el 16. En el 16. ¿Tú sabes cuánto se registró? En el 17. En ese mismo periodo. 11.055. O sea, se redujo. Se redujo 26.054 millones. Un 70%. ¿Tú sabes lo que significa eso? Wow. El déficit fiscal. Se proyectaron para todo el año 2017 85.000 millones. Si hacemos una proyección inercial de cómo se comportó el déficit en los 5 meses y proyectamos para los 7 meses que faltan, el déficit terminaría en 41.303 millones. O sea, el 50% menos. El 50% menos. ¿Y tú sabes lo que significa eso en términos de deuda pública? ¿Qué significa? Alrededor de 1.1% del Producto Interno Bruto hacia abajo, que puede ser más porque el Producto Interno Bruto, recuerda, para el 2017 son 75.000 millones de dólares. Entonces se traduce esto en que el endeudamiento no es un grave problema para nosotros. No, pero te voy a dar un dato que también que es una primicia. Vamos a ver. Danos esa primicia y resúmelo ahí. Eso tenible, no tenemos que preocuparnos, dice. Amaury Bomper, primicia. Aquí hay un documento de mayo del 2017 del Fondo Monetario Internacional. Es un estudio de investigación del economista Alex Penkowski. Deja una copia de ese documento. Mira lo que él dice. ¿Qué dice Alex? Él revisa los niveles de umbrales críticos para todos los países, para economía avanzada, para mercado emergente y para países de bajo riesgo. ¿Y qué dice de nosotros? Que para los mercados emergentes ya el nivel de umbral crítico del endeudamiento público es un 58%. Un 58%. ¿Y en cuánto estamos nosotros? Ya consolidado, porque es otra cosa. Se habla de que no hay una consolidación de la deuda pública. Aquí están las informaciones. ¿Consolidado cuánto estamos nosotros? En 34.102 millones de dólares, que equivale a un 47%. Un 47. 46.7%. La relación 12 puntos por debajo de lo que... De lo que ya el Fondo Monetario Internacional está diciendo que es el umbral crítico. El umbral crítico 58, nosotros estamos en 47%. 47%. Sí. Y al final de este año, del 2017... el nivel de endeudamiento va a disminuir alrededor de 1.2%, 1.1, 1.2, con relación a ese 47%. Es decir, que terminaríamos en 45.9 o 46.1. Que eso es el crecimiento del PIB. Con relación al Producto Interno Bruto. Pero mira, y ahí te concluyo el tema de la deuda. Aquí nosotros no analizamos. Habrá una película buena para recomendársela a Iván. Hay varias películas buenas. Te voy a recomendar varias. Mención estrella. No me menciones películas dominicanas porque son muy buenas las últimas. Pura charlatanería y pura comiquería. No me menciones. Iván, por el respeto que te tengo, te pido que no generalices. Hay películas muy buenas. Hay películas buenas. Muy buenas. Hay 2 3 buenas. Hay 2 3 buenas. No, hay muchas buenas. Hay 2 3 buenas. Es que no quiero pensar en Robertico, señor. No, pero sáquenme la boca de piano. Las comedias son buenas también y juegan su papel. Hay 2 3 buenas. Ve a ver Flor de Azúcar. Flor de Azúcar, ve a ver. Misión Estrella. Ve a ver. Cuéntame. Está bien. Mira, vamos a dejar que concluya esta idea. Misión Estrella. Te voy a invitar a ver. Iván, ¿te gustó el Teniente Amado? Te la voy a regalar todita. No, el Teniente Amado es buena película. Buena película. Muy buena. Así como los autores dominicanos son esencialmente malos, la mayoría de los novelistas dominicanos. Es incompetencia directa con la calidad de la película dominicana. Oye, cuando tú ves una película hindú, cuando tú ves una película africana,
Cuando tú una película colombiana, o una película mexicana, o una chilena, y tú una película dominicana, oye, tú lo que quieres es coger mango. No es así, Iván, por Dios. Vamos a concluir esta idea. Toda industria del cine al principio ha producido de todo. Y con los años se va depurando. Iván, hay chilena, hindú, malísima película. Lo más importante es que la gente del vaya. cine no lo van a convencer. Pero es penoso que hable así. Iván, está tú ahí. Además, lo importante es que la gente vaya al cine, que se genere una cultura de ir al cine. Hay dos o tres buenas, eso es verdad. No, pero hay muchas buenas. Disculpe, pero independientemente hemos de gastado más de 2.000 millones de pesos, pero hay dos o tres buenas. Y nos hemos reído mucho. Pero la gente va al cine, la gente aprecia ese tipo de arte, la gente se divierte. Lamentablemente no van a ver Ciudadanos K, no van a ver. Pero vean que perdido está, pero no. Pero Hollywood lo que hace películas malísimas y a veces la mayoría son malas. Ahora, ¿qué pasó, Iván? Hollywood lo que hace películas muchas malas y a veces una buena. Vamos a traer Iván por un debate de cine. Deja que concluya la idea. Mira a Luis Vargas que está aquí hace rato. Piano y a Luis Vergés. Pero no importa, eso es arte. Y eso es lo que nosotros hemos generado. a la industria del cine. Para concluir. Además, mire, ese tipo de cine, el que genera la sociedad dominicana, el que genera nuestro sistema educativo, el que genera nuestro gobierno también. Aquí pueden tomar fotos ¿De esto que le acaban de enviar. Aquí está la fuente y todo. Proyecciones de crecimiento, impacto de la ley 108-10 del fomento a la actividad cinematográfica. Te está equivocando tus cifras. Están tus cifras equivocadas. No me voy a poner a discutir. Vamos a hablar ya en serio. Vamos a hablar en serio. Eso es en serio, ¿eh? Como decía, porque no era en serio lo del cine. como decía Luisito Martín. Para que terminemos con esta idea así, porque la muerte Dale, que la idea que me iba a dar el dato. Tú tienes poca razón en lo aquí de no se cine, muy analizan Vamos a ver ese tres cuadro. indicadores que hay que correlacionarlo con el nivel de deuda pública, que son riesgos de financiamiento, riesgos de mercado e indicadores de costo. Yo te voy a decir, por ejemplo, en cuanto a riesgo de financiamiento, la deuda de corto plazo, que es una deuda dura y es una deuda de alta vulnerabilidad y que te puede crear ruido en el mercado financiero, de 15.6% en el 2009 ha bajado a 8.2%. Eso es por el caso de Venezuela, de la negociación. Bueno, por todo lo que se ha hecho. Todo lo que es deuda de corto plazo. La deuda de Petrocaribe no era una deuda de corto plazo. Tiempo promedio de madurez, es decir, los años para el pago de la deuda, han subido de 6.2% en el 2009 a 10.6% a finales del 2015. De lo cual la deuda externa ha pasado de 7.7 a 12.1 y la interna de 1.8 a 6.1 el periodo de madurez. Pero oye lo siguiente, la deuda externa, que representa el 53% de la deuda pública, del total de la deuda pública consolidada, alrededor del 85% del tipo de interés de esa deuda está colocado a tasa fija. Bueno, lo que significa que no va a tener ningún que problema, no hay problema de riesgo. Y que el otro 43%, de lo cual ese 43%, breve, sí, que más del 50% es deuda del Banco Central, es una deuda en pesos. Así, cátedra. Finalmente, Iván, ¿tú no crees que se debe eliminar el anticipo? Mira, yo no estoy de acuerdo con que en estos momentos ya estamos se elimine, oye bien, ninguna figura tributaria del sistema tributario dominicano que no esté sujeto a un análisis costo-recaudación. Yo no te puedo decir cuál es el costo-recaudación, que es como hablamos los tributaristas, de esa figura impositiva. Sí hay pero tú sabes que fue provisional, hecho para una situación específica, cuando el sistema... Todos los impuestos... Y que está afectando a los sectores medios. Todos los impuestos... Tú sabes que está afectando a la empresa. Todos los impuestos, a excepción de los impuestos directos, se colocan de manera provisional en un sistema tributario. Todos. Iván, del 1 al 10, ¿cuánto tú le das al cine dominicano? Coño, ¡cambio fuera! El sol de la mañana.